Cuando en el grupo de Sintergética para Todos, en estas últimas semanas, venían hablando del carácter, no era ajeno a tocar un tema tan apasionante como no solo el carácter desde el tema de la biología, sino ese carácter de las organizaciones. Esa identidad que todos tenemos y esa identidad que se plasma en las organizaciones perfectamente, y hoy vamos a hablar precisamente de eso. Eh, Carácter o temperamento, o, o son lo mismo. Y cómo llegamos a tener un carácter y un temperamento organizacional producto de la suma de lo que vamos a llamar microhábitos o hábitos atómicos o pequeños hábitos, incluso hábitos. Soy un Mercedes y me acompañan Jorge, Carlos, Pablo y Gabriel. Y quiero empezar dándole la palabra a Jorge para que nos hable de ese maravilloso mundo organizacional y cómo lo conectamos con nuestra biología. Muchas gracias, Luz Mercedes, a Carlos Andrés, a Pablo, a Gabriel. Muchas gracias por la compañía. Que sigamos disfrutando juntos y que esto sea útil para todos, que podamos aprender. Seguramente, como nos decía Gabriel en una sesión anterior, vamos a quedar con muchas más preguntas que respuestas, pero eso es una maravilla, porque la vida es el arte de buscar y de preguntarse. Este es un tema apasionante, y es apasionante. Yo les comento una experiencia. Hay un gran científico que empezó a trabajar sobre la longevidad. Muchos lo han hecho en el mundo. Han invertido miles de millones de dólares investigando sobre un mecanismo tan complejo como la fisiología humana, como la endocrinología, pero este personaje dijo, no, como es arriba, es abajo, yo me voy a ir a investigar con la célula. Y él hizo grandes avances en el estudio de la longevidad, estudiando el comportamiento de la célula, su alimentación, su división celular, e hizo un gran descubrimiento que cuando le quitaba glucosa a la célula, podría aumentar enormemente su espectro vital. Eso luego se extrapoló a los ratones, se extrapoló a los simios, después al ser humano, y se demostró que tenía toda la razón. Así que estudiando el microcosmos nosotros podemos encontrar también las leyes del macrocosmos, porque como es arriba, es abajo. Entonces la vida está hecha de cosas muy pequeñitas que son células, y las células forman tejidos, órganos, organismos, pero una célula es una microempresa, y en esa microempresa nosotros tenemos la clave de la gran empresa de la vida. Es igual con nuestro comportamiento, es igual con nuestro temperamento. Digamos que nuestro temperamento es como nuestra biología, es nuestra infraestructura. Todas las empresas tienen una infraestructura, pero ese no es el carácter de la empresa. Todas las empresas tienen una historia, y esa historia es la que modula o modela su infraestructura y sus proyecciones. Así que aquí vamos a hablar de algo que es vivo, algo que es lo que nosotros hacemos con el violín, con el tambor que la vida nos dio, es la música que tocamos, porque no basta el instrumento, es necesario que haya un músico, y ese músico es el que está construyendo el carácter, y el carácter se construye a través de hábitos, pero los hábitos que se convierten en costumbres y en nuestra cultura están hechos de microhábitos, de hábitos atómicos, de cosas pequeñitas que se van repitiendo, reiterando en el tiempo y en el espacio. Y al fin y al cabo nosotros llegamos a la conclusión que para ser un buen ser humano, que para ser un buen ejecutivo, que para que seamos una buena sociedad, una buena familia, una buena empresa, necesitamos algo esencial, y es un buen carácter. Porque un buen carácter es el pasaporte a la realización. Sin un buen carácter no vamos a ninguna parte. Y ese carácter es la resultante de nuestros hábitos, hábitos creativos y constructivos que se van reforzando. Así que nosotros vinimos a hacer una bella escultura, única y original. Eso nos da nuestra identidad, nuestra personalidad, pero esa personalidad está hecha de dos cosas: el temperamento, que es la infraestructura,
y el carácter, digamos, que es la escultura que nosotros hacemos con la materia prima del temperamento. Entonces, ¿cómo hacemos una buena escultura? En primer lugar, tenemos que tener una visión de la realidad, es decir, una visión, un correcto enfoque para que trabajemos no en la estratosfera, sino en un mundo a nuestro alcance, en un mundo real, siendo objetivos y siendo supremamente prácticos. En segundo lugar, tenemos que actuar localmente y en presente, es decir, una empresa no puede actuar en el futuro, en el pasado, en la eternidad, estar fuera del espacio-tiempo. Actúa ahora y aquí, en este contexto, y cuando actúa ahora y aquí puede disfrutar de los procesos. Una persona que se mete en presente disfruta de los procesos, vive la vida apasionadamente, como si fuera un hobby. Así que para que nosotros desarrollemos hábitos que realmente se plasmen en nuestra vida, deben ser lúdicos, deben ser atractivos, deben ser prácticos relacionados con el presente. Y lo otro es que la gran empresa de la vida es una empresa permanentemente creativa. Es decir, que nosotros tal vez aquello que más favorece nuestro desarrollo es que nos reinventemos, que podamos batir nuestro propio récord todos los días, que nos salgamos de la prisión, de la rutina, del territorio de la comodidad, que nos vamos hasta el límite, que tengamos realmente un esfuerzo, una exigencia para hacernos, y que esa exigencia que nos hacemos para crear nuevos hábitos que nos reinventan todos los días implique, uno, la tenacidad, la constancia, la repetición, porque no se trata de cuánto tiempo vamos a consumir para construir un buen espacio, sino que se trata de repetirlo, de repasar, de crear una memoria. Yo les hago una comparación para terminar esta parte. Digamos que ustedes tienen un potencial infinito, que tiene todas las condiciones, que tienen muy buen capital, que tienen unos gerentes excelentes, un personal bien formado, pero ese potencial no va a garantizar la realización de la empresa. Es necesario encauzarlo. Y digamos que ese potencial es como un gran lago, pero nosotros tenemos que pasar toda el agua a través de una hidroeléctrica para generar energía y aprovechar esa caída, la tenemos que encauzar. Pero ¿qué hacemos nosotros? Digamos que generamos una pequeña huella, hacemos un movimiento, por ahí va a correr un poquito de agua, generamos otro movimiento, vamos profundizando el cauce. Es así como trabaja el cerebro. En la medida en que nosotros repetimos, vamos reclutando más neuronas, vamos aumentando la capacidad de un circuito para procesar información. Entonces llega un momento en que de repetir y repetir hemos hecho un cauce suficientemente profundo para que el mismo potencial, el agua labre el cauce, y al labrar el cauce nosotros tengamos esa hidroeléctrica. Yo digo que esa energía la producimos en nuestro corazón cuando tenemos el hábito de pensar, el hábito de escuchar, el hábito de hablar, el hábito de recrearnos. Cuando hemos creado esos hábitos, que estos sí hacen el monje, aquí podemos decir que el hábito no es el vestido, sino ese hábito que se vuelve costumbre hace el monje. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos nutriendo nuestro corazón, que es como la central eléctrica de la vida. Una empresa que nutre su visión, que nutre su misión a través de microhábitos dirigidos en la correcta dirección, es una empresa que se va a reinventar permanentemente, que se va a actualizar permanentemente y que tiene muchas posibilidades de ser supremamente exitosa, haciendo que el éxito haga parte de la felicidad de sus empleados también. Jorge, uno te oye a ti y, con todo respeto a los que hemos estado en el mundo de las empresas, caemos como en el abismo de la desilusión, porque vemos esto aparentemente tan tangible, tan propicio de hacerlo, pero nos encontramos con muchas barreras entre las organizaciones. Y yo quisiera que Carlos, que Pablo y que Gabriel nos dieran su perspectiva de por qué es poco fácil arrancar esa pasión, esa capacidad de escuchar, esa capacidad de la hora, esa capacidad de la sintonía en las organizaciones, y por qué nos gastamos miles de millones tratando de transformar una cultura y a veces no lo logramos incluso. Entonces yo quiero empezar por Pablo,
que nos cuente desde su experiencia cómo ve esta óptica del carácter y el temperamento y la identidad de las organizaciones. Bueno, no, yo creo que hay varias maneras de abordar esto desde la perspectiva que yo veo. El primer reto que yo muchas veces veo en diferentes empresas que he trabajado es a veces tenemos una baja consistencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, llegas a una empresa y dices, no, a nosotros no, somos diversidad e inclusión es importante y esto es lo que vamos a hacer, pero a la hora de tener una situación en donde hay una agresión o algo así, todo el mundo lo mete por debajo de la mesa y nadie habla al respecto. Esas acciones son las que realmente están construyendo la cultura real que se está sintiendo, no lo que está escrito en el website o lo que está escrito en el manual del empleado. Otro caso similar, el genio que está trayendo muchos resultados buenos a la empresa, pero es dificilísimo de trabajar y trata a todo el mundo súper mal. Y igual está creciendo y lo están promoviendo y está siendo exitoso. ¿Cuál es realmente la cultura que se está escribiendo en ese caso? Pues que realmente trabajar con otros y tener una buena colaboración no es importante, no es necesario. Nos falta un poquito como de coherencia en lo que queremos y en lo que hacemos. Digamos que yo creo que hay otros factores y es el meternos súper obsesionados con los resultados. Y nos enfocamos tanto en los resultados que se nos olvida del proceso, se nos olvida la colaboración, se nos olvida el pensamiento a futuro, y entonces todo es qué vamos a hacer en los siguientes 3 meses. No hay un pensamiento más a largo plazo y terminamos comprometiendo a veces en nuestros valores, inclusive en nuestra cultura, con tal de lograr el resultado, lo cual puede que te genere un buen resultado a corto plazo, pero te estás haciendo daño a largo plazo, que es donde realmente vas a ver los resultados de ese compromiso que tomaste. Bueno, yo podría seguir, pero me encantaría oír a Gabriel y a Carlos Andrés también en sus pensamientos al respecto. Carlos, nos perdimos en el proceso por estar muy enfocados en los resultados, empatando lo último que dijo Pablo. Luz, sí, yo escuchando a Pablo, no puedo desligar, sí, el proceso y cómo vemos los procesos y la vinculación a los procesos es fundamental. O sea, y cómo medimos los procesos también es fundamental. Muchas veces los indicadores de resultados son indicadores, digamos, retrasados. ¿A qué me refiero con indicadores retrasados? Pues si yo estoy analizando las ventas de hoy, realmente yo no estoy visualizando el impacto de hoy, estoy visualizando un impacto que, por ejemplo, desde el punto de vista de desarrollo de productos ocurrió hace muchos años probablemente, o hace varios meses, o estoy evaluando una gestión operacional que ocurrió hace meses. Entonces, realmente los procesos tienden a ser muy importantes. Y hoy que estamos hablando de carácter, a mí digamos, sabiendo que digamos, Jorge ha venido trabajando en Sintergética para Todos un tema de carácter, hablando de la correcta visión, de la correcta escucha, de la correcta palabra. O sea, yo creo que esto es muy vinculado, porque cuando tratamos de verlo desde el punto de vista de las organizaciones, nos damos cuenta que el carácter realmente termina siendo fundamental para que el proceso genere resultados, ¿cierto? Yo creo que aquí tenemos que pensar que nosotros tenemos que construir procesos, que el proceso sea capaz de generar resultados de una manera permanente. Hay un escritor de negocios muy reconocido que se llama Jim Collins, que ha escrito varios libros y que, digamos, ha sido trabajado pues en diferentes áreas. Y Jim Collins hablaba de un concepto que se llamaba flywheel, ¿cierto? Que es como una rueda volante. Entonces él decía, oiga, la rueda volante al principio es duro moverla, genera muchas dificultades, genera muchos rechazos, pero cuando esa rueda ya coge cierta inercia, la rueda avanza y avanza y avanza y avanza. Y él
este señor, como les digo, muy reconocido en el mundo de los negocios, llegó al tema o a ese concepto pues en uno de sus libros, pero uno de los ejemplos más habituales que pone alrededor de la rueda volante o de flywheel es Amazon, porque él decía, mire, Jeff Bezos desde que fundó Amazon siempre tuvo claro qué era lo que él quería lograr. Él quería lograr una rueda volante donde yo a partir de unos bajos precios capture una cantidad importante de clientes, que esos clientes después me compartan sus datos, que yo conozca más esos datos, entonces les pueda ofrecer, y esa rueda se va retroalimentando, se va retroalimentando, se va retroalimentando, y así Amazon ha desarrollado su modelo de negocio. Claro, se ha equivocado muchas veces, pero lo importante aquí es entender que para él, más que esperar un resultado determinado, estaba realmente construyendo un proceso que fuera escalable, un proceso que le permitiera, digamos, tener una oferta diferencial. Entonces el carácter se vuelve fundamental. Y tocando un poquito el tema ya que nos ha venido como trayendo en estas conversaciones tan agradables, el tema de la biología y de su vínculo con las compañías, a mí me parece clave que hemos hablado, cuando hablábamos de la atención, cuando hablábamos de las personas, es cómo las personas logran irradiar en su metro cuadrado. Entonces, cómo nuestro carácter y la construcción de nuestro carácter como personas termina también irradiando el carácter de nuestras compañías, ¿cierto? Y este mismo escritor, Jim Collins, decía una cosa muy importante. Él decía, miren, las compañías hay que preocuparnos primero por el quién que por el qué, ¿cierto? Es, oiga, yo realmente tengo que entender cuáles son esas personas que tienen las características que yo puedo desarrollar para que después yo pueda realmente acoplar en esta rueda volante, porque muchas veces nos preocupamos primero por el qué que por el quién, y ahí cometemos sí grandes errores, ¿cierto? Porque traemos al que más sabe sobre algo, pero resulta que esa persona en el qué es muy bueno, pero no es un quién para poderse acoplar a mi carácter, a lo que yo quiero construir como compañía. Entonces, me parece un tema súper interesante. Igual que, como decían ahora, nos podríamos quedar aquí, porque me apasiona mucho el tema, nos podríamos quedar mucho tiempo hablando, pero qué bueno que Gabriel también desde el punto de vista del entrenamiento nos pueda conversar. Y no sé, Luz, si tengas ahí una pregunta adicional para algo. Sí, parodiando Jim Collins en su lanzamiento Empresas que Perduran, que fue hace muchos años, le oí una expresión en una feria de Frankfurt que se me quedó para toda la vida. Y él decía, uno no se gana nada con ser muy bueno en algo que es inalcanzable para los demás. Y ahí quiero enganchar a Gabriel, porque las empresas estamos llenos de genios, pero son inalcanzables para los demás. En palabras de Jorge, les falta esa pasión y esa conexión. ¿Por qué, Gabriel, tú crees que siempre le echamos además la culpa a los de gestión humana, pero por qué es tan difícil encontrar la persona correcta para la labor correcta? Porque no hay sincronía casi nunca, entonces ahí es cuando tenemos que entrenar mucho tiempo a la gente para lograr casi lo imposible. Gracias, Luz Mercedes, y creo que tocas un tema importante. Creo que básicamente no nos hemos preguntado o no nos hemos hecho las preguntas correctas de por qué no lo estamos haciendo bien. Y cuando no nos hacemos las preguntas correctas, digamos que en esa brecha de falta de conciencia es cuando encontramos dificultades. Tendemos a complejizar todo el sistema para que solo los expertos o esos genios puedan hacerlo, y invertimos un montón para que la gente pueda operar bajo esa complejidad, cuando realmente lo que deberíamos hacer es simplificar esa genialidad para que estuviera al alcance de todos. Buscar la persona correcta para el rol correcto es un dilema, porque yo no creo que eso pueda ser seleccionado
externamente. Es básicamente el carácter de una persona con los tres componentes de los que hablaba Jorge. Una persona que tiene el carácter y tiene la visión para construir el futuro, que disfruta y se apasiona por lo que hace en el hoy. Y sobre todo que está dispuesta, y creo que hemos utilizado mucho esa palabra durante la pandemia, a reimaginarse y reinventarse constantemente. Es una persona que tiene no solo el potencial, sino la capacidad real de ejecutar en cualquier rol. Entonces es más del carácter individual de las personas que del carácter de las organizaciones. Yo me pregunto muchas veces si realmente nos estamos preguntando cuál es el carácter que tenemos realmente dentro de las organizaciones. Yo, retomando tus palabras, yo le quiero preguntar a Jorge, porque nos estamos yendo más allá y estamos preguntando incluso por el carácter de las organizaciones. Y es que ¿acaso los seres humanos estamos conscientes de nuestro carácter? Porque no podemos irradiar carácter en las organizaciones si primero no somos conscientes de eso. Y además, yo quiero que profundices porque ese carácter se forma a punta de muchas cosas, pero especialmente de hábitos. Y cómo nos estamos entrenando en la vida de todos los días para adicionar esos hábitos con las características que tú expresas. Muchas gracias, Luz Mercedes. Este es un tema, como ya dijeron, apasionante, bien complejo, pero no nos asustemos con la palabra complejo. Complejo significa que es muy sencillo, ¿no? Porque lo complejo no es lo complicado, ¿sí? Lo complicado es lo que hacemos nosotros, los enredos que hacemos, porque nosotros cogemos una red, un sistema y lo enredamos y lo anudamos y a veces lo reventamos y somos víctimas de tener una visión complicada. Pero una visión compleja es una visión de síntesis. Y esa visión de síntesis es entrelazada, es fractal, es entretejida. A ver, un polímero puede ser muy complejo si yo lo veo por unidades, pero es un monómero que se repite al infinito. Y tú eres muy compleja, pero tú eres muy compleja si yo te digo que estás formada por trillones de células y las voy a analizar individualmente. Pero esas trillones de células parten de un solo modelo. Ese modelo, como fractal, se va repitiendo. Tú como persona eres muy compleja, no, pero tú estás formada por tus hábitos, por tus microhábitos, por tu comportamiento en el tiempo, por tus ritmos, por la manera como danzas la vida. Y ahora, ¿cuál es la persona correcta? Pues eres tú, es cualquiera cuando es capaz de ocupar el lugar que le corresponde, no solo en la empresa, sino en el lugar que le corresponde en la vida. Un buen gerente es alguien que, como ocupa su lugar, no desplaza a nadie y favorece que todo el mundo ocupe el lugar que le corresponde y así va a asumir la función que le corresponde. Una empresa está formada también de células, de individuos, de tejidos, de sistemas, de departamentos que son como órganos dentro de la empresa, del gran organismo de la empresa. Pero si nosotros en la empresa pensamos en la cabeza y se nos olvida el corazón y se nos olvida el hígado y se nos olvidan los pies y se nos olvidan los distintos departamentos y se nos olvida la identidad de cada uno que va a contribuir a la identidad de todos, pues entonces no tenemos ninguna empresa. Porque una empresa como un organismo es realmente una unidad y tiene una integridad, tiene una identidad, tiene una personalidad y esa personalidad ya vimos que es carácter más temperamento, que es la biología en el caso de la empresa, del organismo. Así que para mí es bien claro que creamos una empresa donde no solo el gerente, sino nosotros, yo lo primero que haría en la empresa de la vida, en todas las empresas, es contribuir a la formación del carácter. Porque si cada uno, no solo el gerente,
sino cada uno tiene el correcto enfoque en aquello que está haciendo, tiene la correcta visión. Y la correcta visión es que no está por allá en la estratosfera, en el mundo del idealismo, ese es un hipermétrope, ni está tampoco en el mundo de la miopía, el materialismo, sino que está allí exactamente en ese punto medio donde existe la realidad. Pues esa persona con su correcta visión va a contribuir a la realización, no solo su realización personal, sino la realización de los objetivos de su departamento, de su órgano, del tejido dentro del cual participa en la empresa. En segundo lugar, y esto es muy importante, si todos en la empresa, no solo el gerente, no solo el cerebro, no solo el corazón, si todos en la empresa desarrollan una capacidad que es la capacidad de escucha. Escuchar es auscultar, es la mejor manera de conocer, de reconocer, de resonar con el otro, de vibrar con el otro. Entonces somos como una orquesta donde todos los instrumentos tienen sus notas y su respectiva participación. Y eso es muy bueno, ¿no? Porque si la orquesta de la empresa está sonando, estamos contentos, eso es una fiesta, estamos danzando. Realmente la vida nos está rindiendo, estamos encantados, lo que estamos haciendo es un hobby, y es un hobby en el que nosotros nos realizamos porque nos divertimos. Pero lo otro que es muy importante, no es el gran genio, ¿no? La empresa tiene un genio incorporado que es la suma de la conciencia de todos, ¿sí? La empresa tiene un creador incorporado, y ese creador no es solamente el departamento de I+D, de desarrollo de nuevas tecnologías, sino que es especialmente cada persona como una neurona dentro de ese gran cerebro. Cuando se sincronizan, una neurona no es creativa, no hace nada, pero cuando una neurona se une a otra y a otra y a otra, y de pronto en la empresa de la vida centenares de miles de neuronas se apuntan en una sola dirección, se sincronizan, van a la misma frecuencia, eso genera la maestría, y la maestría es el más alto de los rendimientos. Imagínate a un músico Nobel. El músico Nobel, pues él tiene, digamos, 200 o 300 horas de vuelo, pero imagínate el maestro tiene 10.000 horas de entrenamiento, pues esas 10.000 horas significa un gran reclutamiento en el campo neuronal que hace que cada uno de sus pequeños hábitos, de sus microhábitos, forman un hábito, una costumbre, una cultura interna que le permite ser un maestro de lo que hace. Así podríamos conquistar la maestría de las empresas cuando nosotros generamos a través de hábitos de comunicación, hábitos en la cultura empresarial, una cosa muy importante, y es la participatividad, que todos puedan participar y dar su nota en el contexto de la empresa. Yo quisiera hacer una pregunta que va un poco en consonancia con lo que estamos hablando. En las empresas nos encanta la palabra metas, y no hemos entendido que una meta es muy esporádica. Yo alcancé la meta y eso se esfumó. Pero casi no hablamos de los procesos, y los procesos son esa construcción del día a día que nos lleva a conseguir algo. Y en la construcción de esos procesos surgen los microhábitos. Yo quiero saber, en las empresas de ustedes, si como dice Jorge, hay un departamento de I+D, hay un departamento de contabilidad, debiera haber un departamento de microhábitos o hábitos atómicos, porque los hábitos son el ADN de la empresa y nos parecen tan tontos, pero nosotros, si entendemos los microhábitos, forman el carácter para bien o para mal. Y no nos ocupamos en formar el carácter de la organización. Ustedes, como ven, pues no una vicepresidencia de microhábitos, por así decirlo, sino una empresa de verdad enfocada a construir un proceso de microhábito, además, porque los seres humanos, cuando nos ponen grandes hábitos y grandes retos, decimos, uy, eso no es para mí. Pero cuando hablamos de hábitos atómicos, eso lo siento como posible y como alcanzable. ¿Quién quiere
hablar Yo, de eso primero. Pablo, te veo los ojitos brillantes. Mira, Luz Mercedes, es una pregunta muy interesante y yo quiero tocar dos puntos tocando tu pregunta. El primero es, digamos que mirando las empresas de tecnología que tienden a ser muy innovadoras y muchas veces la ponemos en un pedestal, como esas son las empresas, esto es la tecnología, que esos son los que pueden hacer eso y el resto de nosotros no. Hay muchos factores que hacen que las empresas de tecnología sean exitosas y no son, desde mi punto de vista, que haya una vicepresidencia o un área de microhábitos. Es el hecho de que toda la empresa y toda la cultura, como lo dice Jorge, está enfocada en eso. Cualquier persona trae ideas y esas ideas, muchas de esas ideas se transmiten en implementaciones y eso termina saliendo y haciendo los productos mejores. O sea que más que un área, es como un sistema de mejoras continuas en el que toda la empresa está metida. Y conectando un poquito con lo que dice Carlos, con lo que hablaba Carlos Andrés hace un poco, también hay muchos enfoques en los indicadores tempranos en vez de en los indicadores tardíos. Entonces los grupos están fijándose más en los indicadores tempranos y en los indicadores tardíos. O sea, por hacer una relación con los retos personales, en vez de enfocarnos en mi peso, me enfoco en cuántas veces estoy haciendo ejercicio y cuántas veces estoy haciendo ensalada. El peso va a cambiar dentro de unos meses, pero el ejercicio y la ensalada va a hacer que yo llegue hasta allá. Entonces, el segundo aspecto que quería tocar es que, oyendo a Jorge y oyéndote a ti hablar, me acordé mucho de una empresa de fábrica de muebles que hay aquí en Seattle que se llama Cass Furniture. Y ellos tienen un proceso de mejoras internas, un sistema de mejoras continuas aplicado en toda la empresa. Y caminar esa empresa es una locura, porque primero que todo, tú vas y hablas con cualquier persona que está trabajando, desde el CEO de la empresa hasta la persona que está cosiendo, la persona que está abriendo y recibiendo las telas, y todo el mundo tiene una mentalidad de mejoría. Y ellos tienen un proceso que es un proceso Kaizen, en donde cada persona de la empresa hace como una propuesta, propone que desde el punto de vista de ellos hay un problema y propone cómo solucionarlo, de los cuales la primera opción siempre es no hacer nada. Y de ahí en adelante empiezan a hacer propuestas y cada uno evalúa si la propuesta es buena o no en términos de diferentes factores. Pero lo interesante de todo es que cuando hoy en día tú vas y caminas por toda la empresa hay muchas cosas que son curiosas. O sea, cuando uno llega a la sección de costura, cada parte de sección de costura tiene en la entrada una foto de cada una de las personas que está haciendo costura. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y esto de dónde salió? O sea, ¿por qué tienen una foto aquí? Y todo eso tiene una historia. Ah, no, es que la persona que hace las entregas de las telas tenía un problema en saber a quién le tenía que entregar la tela y se demoraban mucho mientras preguntaban quién era quién, y entonces esa persona propuso que más bien pusieran las fotos para que pudieran llegar muy rápido y descubrir a quién entregarle la tela y entregarlo, y eso se implementó y mejoró el proceso. Llegabas tú a la bodega y te enterabas, antes tenían un problema para abrir los garajes, y el que hizo la propuesta de abrir los garajes, el que abría los garajes propuso, no, instalemos los abridores eléctricos porque eso me va a solucionar mucho. Y después se dieron cuenta que se les respondían los controles de los abridores eléctricos y alguien propuso, no, pongámosles números y números grandes a las puertas. Cosas que son muy sencillas y muy simples, pero que hacen como sumadas, hacen una mejoría de toda la empresa de una manera impresionante. Luego, para mí lo más importante, más que una sección de la empresa que está enfocada en todo, la pregunta clave es cómo logras eso en toda la empresa y cómo generas una cultura y un sistema de mejoras continuas en donde cada persona puede dar su nota, como diría Jorge. Carlos, volvemos al poder de las cosas simples y vuelvo a insistir, irónicamente, un departamento de hábitos atómicos, pero el poder de las cosas simples, y escuchando a Pablo, tendemos a no escuchar o a pasar por alto esa gente que está en el día a día y que nadie sabe más del trabajo que el que lo realiza. ¿Por qué las empresas no nos hemos metido verdaderamente
a escuchar y a poner en marcha y a atrevernos a, a esas acciones disruptivas que si no nos hacen bien, tampoco nos hacen daño? ¿O tú crees que esa cultura ya está permeando y ya estamos escuchando más que antes? No, 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 Luz, ahí hay un gran reto y el problema es que esto no es, o sea, esto que estamos hablando nosotros no es moderno desde el punto de vista de administración, o sea, esto viene de muchos años y remitamos, o sea, lo que estaba hablando Pablo mencionó una palabra que es el tema del Kaizen, y Kaizen fue la manera como los japoneses lograron recomponerse después de la guerra, pero adicionalmente no solamente recomponerse, sino que lograron ser los mejores fabricantes de carros, pese a que arrancaron mucho más tarde que otros países en su desarrollo, y todo fue a partir de mejoras incrementales, ¿cierto? Y eso también me remite a pensar en ese término de hábitos atómicos que lo hemos mencionado, y se volvió muy famoso por el libro que tiene ese título, donde el señor decía, y yéndome en la misma línea de reflexión que hacía Pablo hace un momento, oiga, es que yo quiero bajar unos kilos, pero entonces no me enfoco en la reducción de kilos como el indicador de resultados, sino en el proceso de la ensalada y del ejercicio. Pero este señor incluso lo lleva a un punto más extremo, y él decía, no se vaya tan lejos, o sea, defina que su hábito todas las mañanas sea ponerse los tenis con los que usted hace ejercicio. O sea, ya ahí usted con que se los ponga y se los amarre, ya digo, o sea, ya usted arrancó. Ya si usted se los quita después y no hace ejercicio, pues bueno, esa es una decisión que puede tomar, pero es que no tenemos que plantearnos todo desde una perspectiva muy grande, y eso tal vez es lo que nos pasa, Luz, en la pregunta que tú haces, y es que tal vez no estamos dándole la trascendencia que tienen esos pequeños aportes, esos pequeños mejoramientos, que cuando tú los unes y se vuelve, como tú en algún momento decías, se vuelve como un interés compuesto, ¿cierto? Donde tú realmente vas juntando y vas juntando y vas juntando una cantidad de pequeñas cosas que te van a generar una transformación enorme. Y ahí es donde esos microhábitos, esas pequeñas cosas realmente generan carácter de la compañía. Porque es que hay algo muy interesante también en la historia organizacional, y lo hemos escuchado muchas veces, y es que uno de los principales inconvenientes o de los principales factores del fracaso de una compañía son sus éxitos pasados, ¿cierto? ¿Y eso por qué pasa? Precisamente porque no hay una disposición digamos, a renovar, a hacer, digamos, mejoramiento continuo. Lo que contaba Pablo, imagínense o sea, yo solamente imaginármelo me llama mucho la atención. O sea, cuando pensamos en Seattle, pensamos en Boeing, en Microsoft, en Amazon, o sea, en estas grandes compañías, pero resulta que en Seattle hay una compañía de muebles. O sea, uno dice, pero a ver, pues en medio de los muebles los pueden traer de China, que lo tienen ahí al lado, y sin embargo hay una compañía de muebles en Seattle que ha sido capaz de sobrevivir, y ha sido capaz de sobrevivir porque tiene la cultura de un mejoramiento continuo y permanente. Entonces, es muy interesante, porque esa cultura del mejoramiento continuo, los círculos de calidad, el Kaizen, todo lo que hemos escuchado de Japón por mucho tiempo, realmente es una interpretación de lo que Jorge estaba mencionando, y es de que nosotros mismos como personas también cambiamos de esa misma manera. O sea, es empezando por esos pequeños hábitos, por esas pequeñas transformaciones, es que nosotros logramos una transformación real. Lo mismo pasa en las organizaciones, y por eso es que estas discusiones se vuelven tan interesantes, porque cada vez encontramos más paralelos entre la biología, entre las células, entre nosotros como seres humanos y las organizaciones. O sea, son paralelos que cada vez vamos encontrando de una manera mucho más detallada. Entonces, ese es el gran reto. Carlos, yo, para darle la palabra a Gabriel, no, estas palabras van a parecer opuestas, pero tú y yo fuimos testigos de cómo en Japón convivían en esa cultura el orgullo y la humildad. El orgullo por hacer la más pequeña contribución a la empresa, pero la humildad de declararse en aprendices permanentes. Yo le quiero preguntar a Gabriel, porque tú estás
al mando de un área que a mí me parece aterradora, y digo aterradora por la responsabilidad. ¿Cómo logramos inculcar humildad y orgullo en en todas las personas que trabajamos en las organizaciones a cualquier nivel? Porque esa humildad nos hace apreciar cosas que el ego no nos la permite. ¿Cómo harías tú para cerrar este círculo y después terminar con Jorge con una pregunta que le tengo, que siempre me deja desvelada el resto de la semana sus respuestas? Luz Mercedes, la respuesta a tu pregunta es no sé. No sé cómo podemos hacer para enseñar humildad y ¡Qué orgullo. maravilla! Y el que encuentre la respuesta, por favor, que nos la comparta, porque haríamos un gran avance. Cuando a mí me piden enseñar humildad, creo que esa es una característica propia de la personalidad y se construye, sí, se puede desarrollar, sí, pero depende de múltiples condiciones. Entonces, cuando en la empresa tenemos el ego de creer que podemos inyectar humildad o inyectar orgullo en las personas como con una jeringa y que van a cambiar, creo que nos estamos equivocando. Vuelvo a la conversación de los hábitos y de los micro hábitos y creo que así como cada uno de nosotros puede trabajar en sus hábitos y en sus hábitos que sean productivos y positivos, porque también puede haber hábitos y micro hábitos que no son positivos. Si cada uno puede trabajar en eso, pero además la organización brinda el ambiente para que esos hábitos se desarrollen adecuadamente, cuando reconoce esos pequeños micro hábitos y les da visibilidad, y a la vez cuando está dispuesta a parar de tajo esos hábitos que no están contribuyendo, es donde podemos hablar que quizás nos acercamos más a la humildad y también a construir el orgullo de manera simultánea. Pero, ¿cuál es ese ambiente adecuado? La pregunta, es un caldo de cultivo que tiene demasiados factores para que ese caldo de cultivo funcione. Y yo creo que ese es el gran reto, y con Jorge vamos a concluir, pero tú sin quererlo, queriendo, no sé, como el chavo sin querer queriendo, nos diste la reflexión. No se trata de una dosis mágica de 50 miligramos de orgullo y 50 miligramos de aprendiz permanente, sino cómo nosotros desde nuestro papel de líderes, desde nuestro papel de coequiperos de las organizaciones, logramos parar de tajo, como dices tú, esos micro hábitos que nos hacen tanto daño, porque ese sería un primer paso para que nosotros entendiéramos en dónde estamos enredados. Jorge, tú empezaste esta conversación con un tema que a mí me encantó, porque nos gastamos la palabra reinventarnos en esta pandemia y que ya no queremos oír más de reinventarnos, pero esos hábitos tienen que tener tres características para que tú dices no se nos vuelvan la prisión y la rutina y mate todo intento que queremos hacer para cambiar. ¿Cómo cerramos esta conversación dándonos como una esperanza, lo que decía Carlos? Enséñanos a poner, aunque sean los tenis, para sentirnos que estamos camino a la elíptica, al gimnasio, porque también tenemos que tener una dosis de esperanza en esta dosis de frustración y en este abismo que manejamos los seres humanos. Una receta, a mí me encantan las recetas, se ve que soy medio... Me encantan las recetas, entonces yo lo llamo el código VVHF.
V, que ya hemos hablado mucho de ella, si V es vulnerabilidad. Si tú te resistes al cambio, pues no vas a poder cambiar, no vas a llegar a ninguna parte. Esa resistencia al cambio frecuentemente es porque no te quieres, porque no te reconoces, porque no tienes la humildad y el orgullo. Yo digo que cuando hay humildad y hay orgullo, hay dignidad. Cuando hay dignidad, hay identidad. Y la identidad es nuestro punto de partida, es el quién. ¿Quién se va a poner los tenis? ¿Quién va a caminar? ¿Quién va a apuntar hacia una meta? ¿Quién va a generar los microhábitos? Eso parte de la conciencia de ti, y esa conciencia de ti implica primero vulnerabilidad, en segundo lugar humildad. La humildad es tu grandeza, la humildad es tu autenticidad, la humildad es tu desnudez. La humildad es esa condición esencial que te permite ser un aprendiz permanente, porque cuando tú crees que sabes, ya estás perdido. Es decir, cuando tú sabes de tu ignorancia, esa es tu mejor sabiduría, porque sigues aprendiendo y la vida es un proceso de aprendizaje continuo. Y lo tercero, que es muy importante, que para mí es el sumum de la inteligencia. Hablamos de muchas inteligencias, de la inteligencia biológica o vegetativa, de la inteligencia emocional, de la inteligencia cognitiva, de la inteligencia social. Algunos hablan de la matemática, de la musical, en fin, que hay tantas formas de inteligencia que esto se vuelve un sinsentido. Hay una sola forma de inteligencia, y es aquella que te permite adaptarte a la vida. Y cuando te adaptas a la vida, esa inteligencia adaptativa es resiliencia, esa inteligencia adaptativa es flexibilidad. Cuando hay flexibilidad, hay fluidez, y cuando hay fluidez, hay creatividad, hay la capacidad de reinventarse. Entonces, retomemos esto. Primero, la correcta visión. Para mí ni táctica ni estrategia, esas están juntas. Si tú no tienes la meta presente en este paso, no vas a ninguna parte. Pero si por estar en la meta tú te pierdes este paso, te vas a ir con seguridad al abismo. O sea que es necesario que estas dos cosas estén incluidas en esa inteligencia adaptativa que nos permite la correcta visión primero, la correcta escucha, conectarnos con el mundo, escuchar la naturaleza, escuchar nuestra propia naturaleza, y la correcta palabra. La palabra no es solo lo que decimos, sino es el verbo que se encarna en nosotros, digamos, es lo que estamos creando a través de nuestras acciones. Por sus obras los conoceréis. Y lo último que yo quería decir respecto de todo esto es que táctica, estrategia, meta, punto de partida, proceso, parten de un sujeto, y la clave de ese sujeto es la conciencia. La empresa tiene una conciencia, llamémosla la conciencia empresarial, que le da su identidad, pero esa conciencia es el producto de la microconciencia de todos aquellos que están en la empresa. Y esa microconciencia surge de una cosa, es la capacidad de cultivarse. La vida es un cultivo. Un microhábito es la capacidad de sembrar una semilla y luego regarla todos los días, porque solo el sembrador puede cosechar. Queremos una buena cosecha, mentalidad de aprendices, mentalidad de sembradores, y eso constituye vulnerabilidad, humildad y la fluidez de la flexibilidad. Bueno, yo me voy con esta pócima milagrosa de BHF, vulnerabilidad, humildad y flexibilidad. Y quiero darle las gracias a todos los que han estado con nosotros. No olviden escribirnos a Sintergética para Todos, porque esto es un continuum y queremos disfrutar mucho más y muchos más temas. Escríbanos, sugiéranos, digan qué piensan y qué temas les gustaría oír. Muchas gracias a todos y feliz noche.